Hola a todos nuevamente. En este video vamos a hacer un repaso sobre el tema de los números fraccionarios. El objetivo es recordar los conceptos básicos que estén relacionados con los números fraccionarios, con las fracciones y las operaciones básicas: suma, multiplicación, división, potenciación y radicación. Bien, vamos a empezar con un tema muy importante que es el significado de las fracciones, ¿sí? ¿Qué significa un número fraccionario? ¿Cómo interpretarlo? Por ejemplo, el número 1/2. Sabemos que se escribe de esta forma: el 1, una raya, y debajo el 2. El número que haya encima de esta raya se llama el numerador, y el número que haya debajo se llama el denominador. Este número se lee 1/2. ¿Y qué significa? ¿Cuál es el significado? Esto lo que me indica es que debo dividir el 1 entre 2. ¿Sí? El significado de esta raya, de esta barra, es división. 1/2 significa 1 dividido entre 2. Si usted hace esta operación de dividir 1 entre 2, le da que 1/2 es igual a 0.5. De manera que esto es lo primero que tenemos que tener muy claro cuando trabajemos con fracciones. ¿Qué significa una fracción? ¿Sí? Significa que el numerador, o sea, el número de arriba, lo tenemos que dividir entre el número de abajo. Entonces, si usted toma una calculadora y divide 1 entre 2, obtiene que es 0.5. En este video el objetivo o el tema no es la división, de manera que no nos vamos a poner a hacer manualmente las divisiones. ¿Sí? Vamos a tomar una calculadora y lo vamos a hacer, por supuesto que esto es un repaso que nos va a servir para ver temas de álgebra. Obviamente, a medida que vamos trabajando, pues nos vamos memorizando distintos resultados. Por ejemplo, 1/2 ya se sabe de memoria que eso da 0.5. Miremos otro ejemplo, el número fraccionario 2/3. Entonces recordemos, la raya significa división. Entonces este número fraccionario que se lee 2/3 significa que a 2 lo debemos dividir entre 3. ¿Y cuánto da 2 dividido 3? Eso da 0.666. El 6 se repite infinitas veces, ¿sí? Es un número decimal periódico. Entonces, ¿qué hacemos? Como se repite de manera infinita 6666, pues lo que vamos a aproximar. Entonces, en vez del próximo 6, como sigue un 6, este lo aproximamos a 7. Con las cifras decimales que queramos tomar, en este caso 1, 2, 3, 4. Bien, miremos este otro número fraccionario. Se lee 7/3. Si hacemos la división, 7 dividido entre 3, eso nos da 2.333, y el 3 se repite infinitas veces. Lo vamos a dejar hasta acá aproximado. Como acá sigue un 3, entonces lo redondeamos dejando este en 3. Bien, y finalmente miremos este otro número fraccionario, el número 9/2. Bien, ¿a qué es igual 9/2? Entonces ya sabemos, el significado de las fracciones es que dividimos el numerador entre el denominador. Entonces 9 dividido 2, si hacemos esto en la calculadora o hacemos la operación, eso nos da 4.5. Bien, algo que debemos observar es, estas dos fracciones de acá arriba, vemos que el numerador es menor que el denominador, ¿sí? El 1 es un número más pequeño que el 2. Y acá en este otro número, el 2 es menor que el 3. Entonces, cuando en una fracción tengamos que el numerador es un número más pequeño que el denominador, como en estos casos, esa fracción se llama fracción propia. Es simplemente un nombre que se le pone, una fracción propia. Y en este caso, de estos dos números fraccionarios, vemos que el numerador es mayor que el denominador. En este caso el numerador es 7 y el denominador es 3. 7 es mayor que 3. Entonces, en este caso la fracción se llama fracción impropia. Lo mismo para este caso. El numerador es 9, el denominador es 2. 9 es mayor que 2. Por tanto, esta fracción se llama fracción impropia. Es simplemente un nombre que se le da. ¿Listo? Las dos de arriba son fracciones propias
porque el numerador es menor que el denominador en ambos casos, ¿sí? Entonces estos son fracciones propias. Y como acá el numerador es mayor que el denominador en ambas, entonces estas son fracciones impropias. Bien, en muchos libros encontramos una manera diferente de expresar las fracciones impropias. Por ejemplo, miremos con la fracción 7 tercios. Es una fracción impropia, puesto que el numerador es mayor que el denominador. Entonces hay libros que expresan esto de una manera diferente y lo hacen de la siguiente manera. Entonces buscan un número que multiplicado por el denominador se acerque al máximo al numerador, ¿sí? En este caso, un número que multiplicado por 3 se acerque a 7. ¿Cuál es? Pues 2. 2 por 3, 6. Y 6 es cercano a 7. Ya, si fuera 3, 3 por 3, 9, ya se pasa. Entonces no es 3, es 2. 2 por 3, 6. Entonces escribimos acá el 2. Ponemos la raya de fracción y luego, ¿cuánto le falta a 6 para llegar a 7? Le falta 1. Entonces ese número lo ponemos en el numerador, arriba. Y el denominador queda exactamente igual, o sea, 3. Y acá ya tenemos una manera diferente de expresar una fracción impropia. Se hace a través de un entero y una fracción propia, porque vemos que acá ya el numerador es menor que el denominador. Esto se llama una fracción mixta. Y repito, es una forma alternativa de expresar las fracciones impropias. Esto lo menciono solamente por si se encuentran esto en algún libro, en algún problema, en algún ejercicio. O si en algún momento les piden pasar de una fracción impropia a una fracción mixta. Bien, ahora vamos a ver cómo pasamos esta otra fracción impropia, 9 medios, a fracción mixta. ¿Cómo lo hacemos? Entonces se hace de la misma manera. Buscamos un número que multiplicado por el denominador se acerque al máximo al numerador. Miremos por ejemplo el 2. 2 por 2 es igual a 4. Pero vemos que hay un número que se acerca más, que sería 3. 3 por 2, 6, se acerca más. Pero hay otro que se acerca más, que sería el 4. 4 por 2, 8. El 5 ya se pasa. 5 por 2, 10. Ya se pasa, ya es mayor que 9. Entonces, ¿cuál es el número? Es 4. 4 por 2, 8. Es el número que más se acerca al 9. Entonces, 9 medios es igual a ¿quién? A 4. Y ponemos la barra. 4 por 2, 8. ¿Cuánto le hace falta 8 para llegar a 9? Le hace falta 1. Lo ponemos en el numerador. Y el denominador queda tal cual está, que es un 2. Entonces acá ya tenemos una fracción mixta para representar esta fracción impropia. Estos dos números serían equivalentes. Estas dos expresiones representan el mismo número, que es 4.5. ¿Por qué se llama fracción mixta? Porque consta de un número entero, que es el 4, y una fracción propia, que es un medio. Esta sería propia porque el numerador es menor que el denominador. Bien, esa es la manera de pasar de una fracción impropia a una fracción mixta. Ahora miremos el procedimiento contrario. ¿Cómo pasamos de una fracción mixta a una fracción impropia? Muy sencillo, multiplicamos la parte entera por el denominador y al resultado le sumamos el numerador. Ese resultado final va a ser el numerador de la fracción impropia y el denominador va a ser el mismo denominador de acá. Entonces en este caso, ¿cómo se haría? Sería 2 por 3, 6, más 1, 7. ¿Y el denominador quién es? Es este mismo. Entonces quedaría 7 tercios. Miren que es lo que teníamos acá. Entonces así se pasa de una fracción mixta a una fracción impropia. Y lo mismo en este otro caso. Tenemos 4 un medio. ¿Cómo lo pasamos a fracción impropia? Sencillo. 4 por 2, 8. Más 1, 9. Y el denominador queda tal cual está acá. 9 medios. Que era lo que teníamos acá. Bien, finalmente para terminar con esta parte. Si nos dan esta fracción mixta. 1, 5 séptimos. ¿Cómo la pasamos a fracción impropia? De la misma forma. 7 por 1, 7. Más 5, 12. Ese es el numerador. Y el denominador es exactamente el mismo que acá. 7.
De manera que 1/5 es igual a 12 séptimos. Representan al número 1,7143. ¿Sí? Es un número con cifras decimales infinitas, pero lo aproximamos a este. Bien, ahora vamos a ver otro tema muy importante que son las fracciones equivalentes. Bien, miremoslo con un ejemplo. Esto aplica para cualquier número fraccionario. En este caso, vamos a tomar el número 1/2 como ejemplo. Resulta que si nosotros multiplicamos el numerador y el denominador de un número fraccionario por el mismo número, no estamos alterando el resultado de la división. Es decir, ambas expresiones fraccionarias representan el mismo número. Por ejemplo, tenemos el número 1/2. Si multiplicamos el numerador por 3 y el denominador por 3, vamos a tener el número fraccionario 3/6. ¿Sí? 3 por 1, 3. Y 3 por 2, 6. A la vista son dos números diferentes. Pero si usted hace la división, se da cuenta de que 1 dividido 2 le da 0.5. Y si divide 3 entre 6, también le da 0.5. Por lo tanto, ambas fracciones son iguales a 0.5. Entonces, estos dos números fraccionarios a la vista son diferentes. ¿Sí? Uno es 1/2 y el otro es 3/6. Son dos números fraccionarios diferentes, pero representan al mismo número, que finalmente es 0.5. Por lo tanto, se dice que estos dos números son equivalentes. 1/2 y 3/6 son números equivalentes. Es decir, uno podría pensar son el mismo número, pero en realidad a la vista pues son diferentes. Como fraccionarios son diferentes. Por eso se dice que son equivalentes. Es decir, representan el mismo número. Son expresiones diferentes para representar una misma cosa, que es el número 0.5. Miremos otro ejemplo, el número 5/4. Si multiplicamos tanto el numerador como el denominador por 2, tendríamos 5 por 2, 10. Y 4 por 2, 8. Entonces tendríamos dos números fraccionarios diferentes. Uno es 5/4 y el otro es 10/8. Pero estos dos números fraccionarios son equivalentes. Es decir, representan el mismo número, que es 1.25. Si usted hace la división en la calculadora o la hace manualmente, 5 dividido entre 4 le da 1.25. Y si hace la división 10 dividido entre 8 le da 1.25. Entonces se dice que estas dos fracciones son equivalentes. Y podríamos seguir. Nosotros podríamos multiplicar, por ejemplo, por 3, tanto numerador como denominador. Entonces 10 por 3, 30. Sobre 8 por 3, 24. Este número 30/24 también es equivalente a este 10/8 y equivalente a este 5/4. Finalmente, estos tres números fraccionarios representan al mismo número, que es 1.25. De esta manera podríamos multiplicar numerador y denominador por infinitos números, de manera que usted, multiplicando por numerador y denominador, podría obtener infinitas fracciones equivalentes. Y lo mismo en este caso. Bien, resulta que esto ocurre con la multiplicación, pero también ocurre con la división. Es decir, podemos dividir numerador y denominador por el mismo número y obtenemos fracciones equivalentes. Por ejemplo, si tenemos el número fraccionario 10/4 y dividimos entre 2 tanto el numerador como el denominador, vamos a tener el número 10 dividido 2 me da 5, sobre 4 dividido 2 me da 2. Entonces el número 10/4 es equivalente al número 5/2. ¿Cómo así que son equivalentes? Sí, representan exactamente el mismo número. Si usted hace la división, encontrará que esto es 2.5. Entonces, 10 dividido 4 me da 2.5.
Y 5 dividido 2 me da 2.5. Estas son fracciones equivalentes. Bien, miremos otro ejemplo. El número 124/32. Este número se puede leer 124/32 o simplemente 124/32. Bien, entonces resulta que si dividimos tanto el numerador como el denominador por el mismo número, vamos a obtener una fracción equivalente, o sea, una fracción que representa el mismo número. Entonces, vamos a dividir entre 2. Tendríamos 124 dividido 2 me da 62. Y 32 dividido 2 me da 16. Entonces la fracción 124/32 y 62/16 son fracciones equivalentes. En este caso no podemos seguir dividiendo infinitamente entre 2, puesto que llega un momento en el que no vamos a obtener un resultado exacto al dividir por 2 en el numerador o en el denominador. En el caso de la multiplicación, sí podíamos seguir multiplicando, por ejemplo, por 2 de manera infinita todas las fracciones equivalentes. Por ejemplo, acá podríamos seguir multiplicando por 2 y así sucesivamente. Pero en este caso vamos a seguir dividiendo por 2 y llegará un momento donde esa división no me dará exacta. Miremos, 62 dividido 2 me da 31 y 16 dividido 2 me da 8. Bien, en este caso, estas tres fracciones son equivalentes. 124/32, 62/16 y 31/8. Recordemos que también las podemos leer como 124/32, 62/16 y 31/8. Bien, acá vemos que ya no podemos dividir entre 2 al numerador y obtener un resultado exacto. Si dividimos 31 entre 2 nos va a dar un número decimal. Por lo tanto, ya aquí no podemos seguir simplificando. Acá en el denominador sí podríamos dividir entre 2, porque este 8 sí tiene mitad exacta. Pero solamente podemos obtener fracciones equivalentes cuando dividimos tanto el numerador como el denominador. Tienen que ser ambos. De manera que hasta aquí podemos llegar dividiendo por 2. Bien, finalmente si hacemos la operación, si hacemos la división, el número que nos da es 3.875. Bien, entonces estas tres fracciones son formas diferentes de representar el mismo número, que es el número 3.875. Por lo tanto, decimos que son fracciones equivalentes. Bien, es importante observar que cuando multiplicamos numerador y denominador por el mismo número, la fracción se va haciendo cada vez más compleja, más grande. ¿Sí? En este caso pasamos de 1/2 a 3/6. Y en este caso pasamos de 5/4 a 10/8. Y miren acá este número que es una fracción equivalente más complicada, 30/24. En ese caso decimos que estamos amplificando. Al pasar de 1/2 a 3/6 estamos amplificando. Lo mismo al pasar de 5/4 a 10/8 y a 30/24 se dice que estamos amplificando. Ahora, cuando dividimos tanto numerador como denominador por el mismo número, se dice que estamos simplificando la fracción, porque estamos pasando de una fracción más compleja, más grande, a una más pequeña, más simple. ¿Sí? En este caso, la fracción 124/32 la simplificamos a 62/16 y luego a 31/8. Miren que finalmente el numerador y el denominador son números más pequeños, es una fracción más fácil de manejar, de operar, es una fracción más simple. Entonces en este caso se dice que simplificamos. Bien, finalmente es importante mencionar que nos podemos encontrar con números fraccionarios cuya división es un número exacto. Por ejemplo, el número 8/4. En este caso, si hacemos la división, pues 8 dividido 4 nos da 2, de manera que 8/4 es igual al número 2. Lo mismo ocurre con el número 9/3. ¿Sí? Siempre un fraccionario, recordemos que significa división. 9 dividido 3 nos da 3. De manera que si tenemos 9/3, pues simplemente es igual a 3 y podemos sustituirlo por el 3
y seguir operando. Bien, ahora miremos las fracciones negativas. Nosotros podemos tener fracciones como por ejemplo esta, menos 1/2. Pero también podemos tener la fracción menos 1 sobre 2. Y también podemos tener la fracción 1 sobre menos 2. Bien, sabemos que 1/2 es igual a 0.5. Como aquí está negativo, pues entonces será menos 0.5. En este otro caso, si aplicamos la ley de los signos para la división, tenemos 1 dividido 2 me da 0.5. Y menos dividido más me da menos. Y finalmente en este otro caso, también si aplicamos la ley de los signos para la división, 1 dividido 2 me da 0.5 y más dividido menos me da menos. Por lo tanto, tenemos que estas fracciones también son equivalentes. Menos 1/2 es lo mismo que menos 1 sobre 2 y es lo mismo que 1 sobre menos 2. El resultado es menos 0.5. De manera que si en algún momento estamos trabajando con una fracción que tiene un signo negativo, ya sea en el numerador, en el denominador o en la propia fracción, podemos mover el signo según lo que más nos convenga. Lo podemos pasar de acá abajo para arriba o lo podemos sacar para la fracción. Ya sabemos por qué, porque serían fracciones equivalentes. Bien, y finalmente vamos a ver cómo aproximar los números decimales cuando pasamos de un número fraccionario a un número decimal. Por ejemplo, el número 8 tercios. Si hacemos la división, 8 dividido entre 3 nos da 2.6666 de manera periódica, infinito 6. Entonces, ¿cómo hago yo para aproximar este número si solo lo quiero expresar con dos cifras decimales? Muy sencillo, entonces esto es aproximadamente igual a ¿quién? Si lo quiero dejar con dos cifras decimales, debo fijarme después de la segunda cifra decimal, después de esta, si el número que le sigue, o sea este, es mayor o menor que 5. En este caso tenemos un 6, como es mayor que 5, entonces lo que hacemos es que este número lo subimos a 7, le sumamos 1, lo aproximamos al número que le sigue. Entonces quedaría 2,67. Es decir, dos cifras decimales. Como después de esta segunda cifra decimal seguía un 6, que es un número mayor que 5, entonces simplemente este se aproxima al número siguiente, que es 7, y queda 2.67. Bien, miremos este otro caso. El número 12 séptimos vimos que es igual a 1.7143. Si quisiéramos aproximar hasta la tercera cifra decimal, o sea, hasta las milésimas, entonces, ¿cómo quedaría este número? Aproximadamente igual a ¿quién? Entonces, si lo queremos aproximar acá, entonces tenemos que mirar el número que sigue. ¿Es mayor, igual o menor que 5? En este caso el número es 3 y es menor que 5. Cuando eso ocurre, este número anterior se deja tal cual está y la aproximación quedaría como 1.714. Bien, entonces es muy sencillo. Si vamos a aproximar un número decimal a un número de cifras decimales que queramos, lo que tenemos que hacer es fijarnos si el número que le sigue a esa cifra decimal, por ejemplo en este caso eran solo dos cifras decimales, entonces miramos si el número que le sigue es menor, igual o mayor que 5. ¿Sí? Si el número es menor que 5, como en este caso que es 3, es menor que 5, entonces el número anterior se deja tal cual. Ahora, si el número que le sigue, como en este caso, es igual o mayor que 5, entonces al número anterior se le suma 1. Aquí había un 6 y queda un 7. Entonces, si aquí hubiera un 5, también se le suma 1. Entonces, si es igual o mayor que 5, se le suma 1 a la cifra anterior. Pero si es menor que 5, se deja tal cual esa cifra. Bien, miremos este otro caso.
En este caso tenemos la fracción 59/56 o 59 sobre 56. ¿A qué es igual ese número? Ese número es igual a 1.053571 y puntos suspensivos. Tiene infinitas cifras decimales. Ahora supongamos que lo queremos aproximar a las milésimas, ¿sí? Estas son las unidades, décimas, centésimas y milésimas. Lo queremos aproximar acá. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces nos fijamos en el número siguiente. ¿Es mayor o igual que 5 o es menor que 5? En este caso es igual a 5. Entonces lo que hacemos es aumentar este en 1. Entonces sería aproximadamente igual a 1.054. Entonces, como este número es 5, aumentamos en 1 el anterior y quedan 4, ¿sí? Entonces, si es 5 o mayor que 5, como en este caso, que era 6, aumentamos en 1 el anterior. Pero si es menor que 5, como en este otro caso, el que le seguía al 4 al 3 es menor que 5, entonces este queda tal cual, 4. Bien, y finalmente damos un último caso, en la fracción 4 sobre 69, ¿sí? O 4/69. ¿Esto es igual a quién? Es igual a 0.05797101 y puntos suspensivos, o sea, infinitas cifras decimales. Supongamos que lo queremos aproximar a 4 cifras decimales, es decir, acá, tomando 1, 2, 3, 4 cifras decimales. Entonces, ¿qué hacemos? Nos fijamos en el número siguiente. ¿Es mayor o igual que 5 o es menor que 5? Si es menor que 5, este número quedaría igual y así se aproxima. Pero si es igual a 5 o mayor, como en este caso, entonces se suma 1 al anterior. En este caso el número es 7, que es mayor que 5. Por lo tanto, le debemos sumar 1 al anterior. Pero resulta que este es un caso especial porque el anterior es un 9. Y aquí no podemos poner un 10. Entonces lo que se hace es que se aumenta las dos anteriores cifras tomadas como un solo número. Entonces, ¿qué pasa? Este ya es el 79. Como aquí hay un 7 que es mayor que 5, aumentamos en 1 y queda 80. Entonces esto sería aproximadamente igual a 0.05. Y acá en vez de 79 ponemos 80. Y como sabemos que en las cifras decimales el 0 no aporta, entonces no lo ponemos. Esto sería igual a 0.058. Bien, con esto hemos terminado los conceptos básicos elementales de los números fraccionarios. En el próximo video vamos a ver operaciones con números fraccionarios. Bien, y como siempre te invito a que por favor te suscribas a mi canal para que sigamos estudiando distintos temas de matemáticas. Muchas gracias.